lo que deseó, y una de las cosas que va a resaltar es la siguiente. Va a decir: tengo que aprovechar bien el tiempo. De hecho, la Sagrada Escritura nos enseña que nos debemos de conducir nosotros no como necios, sino como sabios. Y lo que resalta son las siguientes palabras. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, toda persona que tiene una perfecta lectura o comprensión de los tiempos que le toca vivir, sabe que aprovechar bien el tiempo es estar parado en aquello que Dios ha señalado, para ya no estar más detenido, sino poder avanzar tomado fuertemente de la mano de Dios. Yo el otro día les expresé sobre el deseo de Dios, y que el deseo, cuando está enquistado dentro de nuestros corazones y es posicionado de la manera correcta, cuando uno está enfermo desea ser sano. Cuando uno se siente mal, desea sentirse bien y pelea por sentirse bien. Cuando uno está pasando momentos en la área económica mal, desea ser prosperado y hace todo lo posible para ser prosperado. Entonces, el profeta Ageo le habla al pueblo de Dios, y primordialmente al liderazgo, para decirle: saben, hay algo que ustedes tienen que entender, hay algo que tienen que prestar atención, y es lo que Dios desea. Yo creo que en esta noche hay un pueblo que quiere escuchar la voz de Dios, porque entiende que siempre el consejo de Dios es bueno. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios hablando a su pueblo y utilizando un vaso, un profeta, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios se le habla de lo que el pueblo pensaba con respecto a la casa de Dios, al templo de Dios y a la obra de Dios. El pueblo decía: no es el tiempo, porque debido a la cautividad, a la guerra, debido a que vinieron los babilónicos y tomaron a todo el pueblo de Dios y se lo llevaron cautivo, hubo una gran destrucción. Pero luego, pasado ese tiempo de cautividad, que Dios por su gracia los libera, el pueblo entiende que ahora es libre. Digan conmigo: es libre. Vamos de vuelta, digan conmigo: es libre. Ahora, ellos tenían que entender para qué Dios los había liberado. Entonces Dios lo primero que dice es lo siguiente: yo vengo a hablarles a ustedes de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes dicen, de lo que ustedes creen. Ustedes dicen que todavía no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Ustedes dicen que todavía no ha llegado el tiempo de levantar nuevamente ese templo. Mas el Señor dice: entonces vino de palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Le hace una pregunta a todo el pueblo. Luego que Dios profetiza lo que había en el corazón del pueblo, Dios nuevamente le vuelve a profetizar diciendo, o haciéndole una pregunta: es tiempo de que ustedes edifiquen casas hermosas. Es tiempo que ustedes edifiquen lo que ustedes creen que es conveniente. El Señor les da una respuesta frente a la pregunta que les estaba haciendo. Pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es decir, Dios les estaba expresando a ellos: ustedes hoy están afanados después que fueron liberados. ¿Quién los había liberado? Dios lo había liberado al pueblo de Dios. Y el pueblo, en vez de reconocer de que Dios lo había liberado, el pueblo estaba afanado en tratar de construir su propia
casa, y en su mente estaba el concepto de que no había que edificar la casa de Dios y que no había que glorificar su nombre. Una de las cosas que yo siempre le enseño a esta casa, una de las cosas que siempre le enseño al liderazgo, una de las cosas que yo mismo me miro al espejo y digo: nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado, porque la manera de recordar de dónde Dios te ha sacado es la manera de tener en el corazón gratitud. Lo vuelvo a repetir nuevamente, es la manera de tener en el corazón gratitud, porque cuando no teníamos nada congregábamos todos los días, y cuando tenemos auto, tenemos casa, lo que hacemos es que tenemos tanto afán por tratar de sostener todo lo que tenemos, y cuando nos sobra el tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Lo invertimos en venir a congregarnos. Y nos damos cuenta que nos olvidamos de los principios, que si soy próspero es por el Señor, si soy bendecido es por Dios, si tengo ministerio es por el Señor, si he crecido es por el Señor, si estoy sano es por el Señor, y si soy libre también es por el Señor. Por eso es que una de las cosas que no nos podemos olvidar es aquel que en algún momento te dio de comer. Yo siempre le digo a las personas que hoy tienen que cuidar a sus padres: si lo puedes cuidar, cuídalo. Cuídalo hasta el momento que parta de esta tierra. Y me dicen: ¿por qué? Porque le estás devolviendo lo que él hizo contigo cuando tú eras pequeño, cuando eras niño. Te enseñó a cambiarte, te enseñó todo lo que es con respecto a la vida, la higiene. Te alimentó, tenía que salir a trabajar, pasar frío, padecer un montón de situaciones injustas con el fin que a ti no te faltara nada, para criarte, para formarte, para darte educación, hasta el momento que vos trabajaste y hasta el momento que formaste tu familia y comenzaste a depender y a valer por aquel esfuerzo que tú estás planteando. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es retribuirle con una actitud de agradecimiento a tus padres cuando te toca hacerle algo. Nunca echarle en cara absolutamente nada, porque lo único que estás haciendo es lo mismo que hicieron contigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, en el ámbito natural, si tenemos esta perspectiva, ¿cuánto más en el ámbito espiritual? Nunca nosotros nos tenemos que olvidar quién es el que nos ayudó a llegar a los pies de Cristo. Nunca nos tenemos que olvidar en aquellos que un día sembraron palabra para bendecir nuestras vidas y nuestras vidas fueron cambiadas. Nunca nos tenemos que olvidar del Dios que un día nos sacó también de la cautividad de la misma manera que sacó a este pueblo. Y que Dios nos hizo próspero y bendijo toda obra de nuestras manos. Pero el Señor, una de las cosas que le quería enseñar al pueblo del Señor es la siguiente: mientras ustedes hoy, porque yo entiendo, tengo una lectura, una interpretación, que el pueblo al haber estado tanto tiempo cautivo, una de las cosas que deseaba era aprovechar bien el tiempo y no quedarse con una mentalidad de cautividad, o no quedarse de que ellos no podían tener lo propio suyo debido a que sí tenían tierra. Entonces ellos querían aprovechar el tiempo en edificar sus casas, en levantar ese hogar para la familia. Pero el Señor les quería enseñar que el fundamento de poder sostener todo lo que ellos tienen era edificar la casa del Señor. Y era primordial poner a Dios por delante, porque Dios le decía: porque ustedes no me ponen a mí por delante, ustedes hoy están padeciendo algún tipo de situación. ¿Y cuál era la situación que a ellos les tocaba pasar? El versículo 6 dice lo siguiente: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal, ¿de qué manera? En saco roto. ¿Cuánta gente hemos visto que gana mucho menos que otros y viven mejor que los que ganan mucho más dinero? Y uno se pregunta ¿por qué? Porque están bajo la bendición de Dios. Porque a pesar de que ganan mucho menos que otros, que ganan el doble o el triple, los que ganan el doble o el triple nunca le alcanza, porque ¿qué es lo que les sucede? Cuando siembran no pueden recibir cosecha. Cuando reciben el jornal lo reciben ¿de qué manera? En el saco roto. Se visten y no son saciados, no están satisfechos.
Así que el Señor les habla con respecto a eso, que mediten del por qué estaban padeciendo esa situación. Es como cuando nosotros nos acordamos de Dios en los momentos difíciles. Que yo le digo, me parece bien que usted se acuerde de Dios en los momentos difíciles, pero yo quiero decirle algo, mejor es acordarse de Dios en los momentos de bendición. Mejor es acordarse de Dios en los momentos de libertad, porque en los momentos de libertad y en los momentos de bendición, ¿saben lo que estás demostrando? Estás demostrando gratitud, estás demostrando alabanza, estás demostrando adoración, estás demostrando tener un corazón agradecido por el Dios que un día te hizo completamente libre. Entonces el Señor le dice en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar la casa y pondré en ella, ¿qué cosa? Mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor le dice, todo lo que les están pasando, a pesar de que ustedes fueron libres de la cautividad, es por causa de ustedes no haber colocado mi nombre en esa casa y no haberle dado el valor que le corresponde a mi casa y dar allí adoración, sacrificio, alabanza. Dicen, buscáis mucho y allá hay poco. Encerrad en vuestra casa, y las dispersaré en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, como mi casa está desierta, a ustedes también le va a pasar exactamente lo mismo. Se van a encerrar, yo voy a traer un soplo y los voy a dispersar. Como diciendo, no se tienen que olvidar del Dios que los hizo libre. No se tienen que olvidar del Dios que trajo libertad. Porque por haberse olvidado fueron cautivos. Y ahora que yo los liberé, tienen que volver al principio del Dios presente en medio de ustedes. Dice que el Señor les dice, ¿saben qué? Tienen que agarrar y salir a reedificar. Tienen que salir a buscar madera y construir mi casa, porque allí voy a poner mi voluntad. Dice, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo, ¿qué cosa? Sus frutos. La Biblia dice que Dios bendice toda obra de nuestras manos. Cuando hay personas que a mí me preguntan por qué soy tan bendecido, y le digo, porque Dios está conmigo. En vez de preguntarme cómo hago para tener a Dios conmigo, me preguntan cómo es que estoy bendecido. Entonces me encantaría que alguien me pregunte, ¿cómo puedes hacer para que Dios esté de continuo contigo y te ministre y pueda hacer que todo lo que tú emprendas sea prosperado? Normalmente juzgamos y criticamos los logros de otros cuando nosotros no queremos emprender los nuestros, o cuando por ahí tenemos el trago amargo del fracaso y nos hacemos dependientes de tal o cual situación, ya sea de un empleo, ya sea de un gobierno, ya sea de una situación. Pero cuando uno entiende que está edificando el propósito del Señor, lo que te hace es ser dependiente de Dios. Por eso es que le dice, ¿saben qué? Yo detuve la lluvia que hace que la tierra fructifique para que ustedes sean bendecidos. Dice, llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ese Dios habló, pero hubo, ¿qué cosa? Una reacción. Digan conmigo, el pueblo reaccionó. Tócalo a tu hermano y decirle, cuando Dios habla, quiere que tengas una reacción, que actúes y que determines un cambio. Anoche tuvimos una reunión de varones maravillosa, donde les enseñé que varón es la sexualidad que Dios te identifica como tal, pero cuando hablamos de hombre de Dios, hablamos de un carácter formado con el fin de alcanzar un propósito. Hablamos de etapa de la vida que le toca vivir al hombre con el fin de provocar un desarrollo y crear una responsabilidad sobre su vida para tratar de ser exitoso en el diseño trazado por Dios, pero también en los sueños que Dios ha determinado. Entonces, obvio, los hombres de acá se fueron con palabras proféticas, fueron impulsados, pero ahora tendrán que tener, ¿qué cosa? Una reacción. De la misma manera, cuando hay un profeta que te habla, que te ministra, es para que reacciones, es para que tengas la actitud de despertarte.
Por eso es que dice la Biblia que cuando Dios habló, lo escuchó el gobernador, lo escuchó el sumo sacerdote y lo escuchó el pueblo. Y la reacción que tuvieron es que aquí dentro del corazón, dice la Biblia, que tuvieron temor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová el Señor. O dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Es decir, toda palabra que sale de la boca de Dios siempre provoca, ¿qué cosa? Un despertar. El espíritu se despierta, comienza a actuar, comienza a llevar, a impulsarte aquello que Dios está hablando acerca de tu vida. Para que tengamos la reacción de decir: no puedo yo sembrar y no cosechar. No puedo tener el jornal y que caiga en el saco y que se desperdicie. No puedo estar pensando de que yo estoy trabajando y que no progreso y que no avance. Entonces, ¿qué es? Un llamado de atención. ¿Cómo puede ser que el otro prospere y que yo no prospere? ¿Cómo puede ser que el otro desarrolle el ministerio y yo no lo desarrolle? ¿Cómo puede ser que el otro avance y yo esté estancado? Es para que tú medites en la manera en la cual te estás conduciendo. Esta palabra es para provocar un despertar, para que cada uno de nosotros podamos meditar qué es lo que nos está deteniendo, pero también a dónde Dios nos quiere llevar y qué es lo que Dios quiere hacer. Yo entiendo de parte de Dios que ese despertar es para activarnos, ese despertar es para provocarnos, ese despertar es para que las promesas no queden a futuro, sino que las promesas sean en el presente, sí y también amén. Entonces, cuando vamos al capítulo 2, son 2 capítulos nomás que hay en este libro, la Biblia nos enseña que allí nuevamente dice: en el mes séptimo del 21 día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Dice: no es en ella nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Decir, el despertar provoca ¿qué cosa? Esfuerzo. El despertar provoca acción. El despertar provoca invertir en el tiempo correcto, señalado por el Señor, en aquello que Dios quiere edificar. Dice: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Se encontraban desanimados, a pesar de que estaban construyendo su casa, la hacían sin ganas. Y la Biblia nos enseña que se despertaron. La Biblia nos enseña que Dios les aliente. Dice: cobren ánimo. Dice: pueblo, toda la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dios le dice: cobren ánimo, levántense, yo estoy con ustedes, los voy a fortalecer. Levántense y edifiquen aquello que yo he determinado. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado, hablando de Cristo, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios le dice: ¿saben qué? No se hagan problema, tienen que construir. Porque si hay algo que tienen que entender, que si ustedes despiertan el espíritu y toman ánimo, no le va a faltar nada para construir, no le va a faltar nada para ejecutar, no le va a faltar nada más. Quiero decirle algo: si ustedes vieron la gloria de esta casa en tiempos pasados, yo quiero decirle algo: la gloria que viene por delante va a ser mucho mayor que la que están viviendo ahora o la que han visto en el tiempo pasado. ¿Qué es lo que te quiero decir? A medida que vas creciendo en el Señor, a medida que te vas desarrollando y que estás en el tiempo correcto, por eso es que Dios señala esto para vosotros. Decir: es tiempo de reedificar la casa. Dios le estaba hablando del tiempo correcto. Cuando tú caminas en el tiempo correcto de Dios, lo que trae la eternidad aquí en esta tierra. Y cuando tú traes la eternidad en esta tierra, Dios te dice: mía es la plata, mía es el oro, y no te voy a hacer faltar nada, con tal de que haga mi voluntad y sea levantado mi nombre.
Eso que hay gente, no acá, que ganan 100 y gastan 110. Quieren avanzar un a la imposibilidad de decir no lo voy a lograr, voy a fracasar, y qué es lo que dirá la gente. Entonces nos separan a decir yo tengo que hacer algo. Dios le decía al pueblo de Israel o al pueblo de Dios, ¿saben qué? Dejen de afanarse en algo que hoy no pueden terminarlo y no pueden tener paz y no pueden tener libertad. Porque si ustedes reedifican la casa correcta, todo lo que ustedes posean van a estar bendecidos, porque va a ser puesto mi nombre en esa casa. Cuando hablamos de casa, hablamos de templo. Cuando hablamos de templo, hablamos de tabernáculo. Cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de que Dios habita dentro del mismo. Entonces, cuando hablamos del templo, del tabernáculo, de la casa, hablamos de que Dios quiere habitar en la misma, pero hay alguien que la tiene que edificar. Hay alguien que tiene que permitir que en ese lugar se ofrezca sacrificio. En ese lugar brote alabanza y adoración. En ese lugar se ha puesto, ¿qué cosa? El nombre de Dios. Y se ha puesto en alto ese nombre. Pero también se ha puesto en alto la palabra en esa casa. Y es lo que el pueblo se había olvidado. A pesar de que el pueblo había sido libre por el Señor, el pueblo no estaba actuando con agradecimiento. No estaba actuando con gratitud. Y se había afanado y se había preocupado por un montón de cosas. Hablábamos en estos días con personas que determinaron dejar de lado el ministerio. Dijeron, el primer ministerio que tengo es mi casa. Y yo digo, lo felicito, es así. Pero tanto se afanaron por tratar de contener a su familia en su casa que prácticamente todos sus hijos se apartaron del evangelio. Y ninguno tuvieron una carga ministerial. Uno está cumpliendo un llamado ahí, a medias. Y nos damos cuenta que ni la generación anterior, que tenía un llamado y un propósito, la cumplió, y que se posicionó incorrectamente, ni la próxima generación tampoco la está cumpliendo. ¿Por qué? Porque desviaron el propósito y la estructura que puede llegar a sostener absolutamente todo, llamado Dios, que lo salvó, que lo liberó, que lo posicionó y que lo quiere llevar a mayores niveles de gloria. Por eso es que dice, si ustedes vieron esta casa en el tiempo pasado, quiero decirle algo, en el tiempo futuro será mucho mejor. Entonces ese es el punto, de que podamos entender nosotros que lo que viene por delante es mejor. Tocalo a tu hermano y decirle, es mejor. Decirle a tu hermano, aprende a hablar el buen lenguaje. Aprende a hablar el buen lenguaje. Hoy tenemos gente que se resfría y lo primero que dice, no tendré COVID, chao, listo. Y hay otro que se contagió de COVID y dice, bueno, llegó mi tiempo de partida. Ni el cielo lo quiere todavía. Hay otro que le duele en las piernas y dice, no tendré artrosis, no, tenés exceso de peso, por eso te duele. E intentas tratar de construir o reconstruir las cosas con tu fuerza y te das cuenta que no vas a ningún lado. Pero cuando tú permites que la esencia de Dios que está aquí adentro sea el que habite y el que siempre te haga llevar a reconocer de que viniste desnudo y que te irás desnudo, te das cuenta que esa esencia es lo que sostiene todo lo que tú posees. Y una de las cosas que demuestra es la gratitud. No solamente con pacto, con siembra, con ofrenda, con diezmo, con primicia, sino que cuando Dios te pide tiempo, tú estás dispuesto a brindárselo. Porque bien es dicho cuando Dios dice, mía es la plata, mía es el oro. Una de las cosas que cuando Dios expresa esa palabra es que nosotros tenemos que entenderlo, que todo es del Señor. Y que nosotros somos embajadores, mayordomos, gerentes de administrar aquello que Dios nos ha confiado. El tiempo, el dinero, la familia, los negocios, aún inclusive la iglesia.
Administrar para que cada cosa pueda funcionar como corresponde. Pero nunca te olvides de aquellas personas que te han bendecido. Nunca te olvides del Dios que ha utilizado gente para que seas libre. Nunca te olvides del Dios que te llamó de la cautividad para que disfrutes la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo es la manera de disfrutarlo? Construyendo el propósito del Señor. Porque es una manera de decirle gracias a Dios. Así como tú me hiciste libre, utilízame para liberar a otros. Así como tú me hiciste sano, utilízame para, Señor, ser un canal de sanidad para otros. Señor, así como tú me has prosperado, dame la capacidad para enseñarle a otros para que sean prosperados. A otro me hubiera gustado que yo diga, así como Dios me hizo próspero, que yo le pueda bendecir a otro, ¿no? Si yo te doy un pez, mañana vas a tener hambre. Pero si yo te enseño a pescar, mañana vas a ir a buscar de donde es la fuente inagotable para tu bienestar. No todos quieren enseñar, no todos quieren capacitar, porque a veces tardamos muchos años en preparar personas para que sean algo o alguien en la vida y entiendan lo que es propósito. Pero Dios no tiene ningún tipo de problema de decir, yo quiero invertir todo el tiempo necesario para que tú entiendas la importancia de edificar mi propósito, y por causa del mismo, ¿sabes qué? Vienen tiempos de gloria sobre tu vida. Ya vuelvo a repetir, vienen tiempos de gloria sobre tu vida. Cuando tú entiendes eso, nunca hice un culto por ver si venía la gente. Siempre hice un culto por saber de que Dios iba a estar. Por eso que cuando arrancamos la reunión dije, gracias a Dios por estar acá. Y Él se hizo presente. A veces pensamos que a la gente la retenemos con nuestra fuerza. La gente se va vacía si Dios no está presente. A veces pensamos que a la gente la retenemos con nuestras capacidades intelectuales y nuestro mucho dialecto. No, la gente se retiene por causa de la presencia del Señor. Porque Dios sana, restaura, bendice, levanta, fortalece. Dios establece propósito, diseño. Dios pone identidad, valores. Y Dios te lleva a un destino glorioso. En este peregrinar en esta tierra, te enseña lo que es vivir como heredero de la bendición de Dios. Por eso es que, ponete de pie, por favor. El Señor me ministró esta palabra en estos días. Y me dijo, no retrases tiempo. No lo retrases. Porque a veces nuestras acciones retrasan el tiempo, el propósito de Dios, el diseño trazado por el Padre. Porque a veces estamos a destiempo con el diseño de Dios, o posicionados en lugares que no tenemos que estar. Pero Dios en este tiempo desea profundamente levantar una iglesia que entienda ese tiempo, ese propósito. Y aunque los años te pasaron, yo creo que tienes que entender con mayor razón que si los años pasaron, tienes que saber aprovechar bien el tiempo. Yo recuerdo en tiempo de mi juventud era trabajar de lunes a lunes. Bueno, no cambié mucho, sigo trabajando de lunes a lunes. Pero era invertir horas y horas y horas y horas, desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. Y había cosas que se me escapaban y perdía un montón de cosas, porque el cansancio me ganaba y me distraía y terminaba perdiendo. Hoy es el día donde vas a comenzar a ver la gloria de Dios, la cual nunca la viste, te dice el Señor. Recibe, 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 recibe. Hay presencia de papá. Hay presencia del Rey. Aleluya. Hay gloria. Hay gloria en esta casa. Hay presencia de Dios. Aleluya. Oh sí. Aleluya. Oh. ¿Sabes? Hoy el Señor me hablaba
con cosas tan comunes. Libre, sos libre, somos libres, somos libres para edificar el propósito del Padre. Somos libres para edificar el bien de Dios. Somos libres para edificar y engrandecer su nombre, su nombre, su nombre. Oh, aleluya. Oh, sí. Hay poder del cielo. Hay poder del cielo. Oh, gloria. Aleluya. Gloria sea. Dios de maravillas. Rimande debe ser. De poder y autoridad. Brahma mandoro bocoy. Creo en tu Brahma mande debe ser. vida. Brahma mandaraba cotolo jere teri primandaraba ser. Deja que Dios cierre esas bolsas que se está perdiendo la bendición. Deja que Dios haga que la lluvia venga sobre esa tierra para que fructifiques. Deja que Dios traiga paz en tu casa. Encárgate de edificar lo que Dios te mandó a hacer. Verás que Dios soltará todo cuando estás necesitando. Yo siento a papá. Aleluya. Oh, sí. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Los milagros se sueltan. Los milagros se sueltan en el nombre de Jesús. Se sueltan los milagros en el nombre de Jesús. Sé sano. Sé sano. Espíritu de enfermedad, sal ahora en el nombre de Jesús. Demonios de opresión, suelta ahora, sal de las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay gloria de papá en esta casa. Hay gloria de papá. Hay gloria de papá. Brava va a ser. Y amén, dale tu mejor aplauso, papá, dale. Aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya. Sí. Hay presencia del Rey. Hay presencia de Dios. Aleluya. Oh, recibe los milagros. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe la libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Y bendecimos este barrio para que la gloria de Dios llegue a cada familia y a cada hogar en el nombre de Jesús. Gracias a los que han estado conectados.